De hecho, continuamos con otra ampliación también que ya habíamos compartido con ustedes. En este caso estamos hablando del establecimiento de esta pausa fitosanitaria por 90 días para el cultivo de soja. Tenemos del otro lado ya quien nos va a dar más detalles también en relación a este tema. Estamos hablando de David Bate, él es director de protección vegetal. David, bienvenido a ProAgro. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para vos y tu audiencia. El saludo también para vos, David. Gracias por conversar con nosotros ya en otra edición más de ProAgro. David, queremos un poquitito los detalles para que podamos profundizar también para la audiencia en qué consiste esta pausa fitosanitaria de 90 días, el objetivo principalmente que tiene y a partir de cuándo ya empieza a regir. Sí, el SENAVE de hecho que está trabajando en la implementación de esta medida desde el año 2011, ¿verdad? El año en el cual se promulgó la resolución de implementación de una medida fitosanitaria consistente en la pausa fitosanitaria en el cultivo de soja. Esta implementación se da todos los años mediante resolución 71/11 en la región oriental y la resolución 633 del año 2017 para la región occidental, ¿verdad? O Chaco. Establece dos periodos de pausa diferenciados para ambas regiones, debido a básicamente a que el ciclo de cultivo es diferente en el Chaco. En el Chaco se siembra más tarde la soja, entonces se establece este periodo de pausa diferenciado para el Chaco. En la región oriental, la pausa es desde el 1 de junio hasta el 30 de agosto y en la región occidental o Chaco es desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre, ¿verdad? Y la finalidad principal de esta medida fitosanitaria es el cortar el ciclo biológico del hongo causante de esta enfermedad, que es la roya asiática de la soja. El hongo, su nombre científico es Phacophthora pachyrhizi, y entonces la medida es eliminar toda planta viva de soja. Están las plantas guachas de soja que aparecen después de la cosecha del cultivo, del ciclo normal del cultivo de soja. Una vez que el productor cosecha su soja, generalmente aparecen después del grano que cayó, aparecen después plantas guachas. Y básicamente esas plantas guachas es lo que se debe eliminar en este periodo, ¿verdad? que les dije, ¿verdad? Es para cortar el ciclo biológico de este hongo y reducir o eliminar fuentes de inóculo para el próximo cultivo, ¿verdad? Que empieza en septiembre. Entonces, el siguiente cultivo para que pueda empezar en óptimas condiciones fitosanitarias. David, hablando un poquito también hipotéticamente, ¿qué consecuencias podría haber en caso de que un productor no respete también esta pausa fitosanitaria de 90 días para cumplir con todos estos objetivos que vos ya nos detallabas anteriormente? La resolución establece que se deben, pues se pueden aplicar sanciones, o sea, sumarios administrativos, y que establecen después sanciones pueden consistir en multas administrativas. David, durante este periodo también, ¿qué tipo de cultivo, qué tipo de cobertura o acciones también se van recomendando al productor para tener en cuenta durante esta pausa fitosanitaria de 90 días? También hay una planta hospedante alternativa que es el Kudzu, que es hospedante de este hongo que suelen aparecer en áreas silvestres sobre todo, ¿verdad? Entonces también se recomienda o se insta a los productores a eliminar también estas plantas alternativas, ya que el hongo necesita un
una planta viva para sobrevivir. Claro. Y además de esta medida, que es una medida de control legal, ¿verdad? Se recomienda que utilicen variedades resistentes, el monitoreo temprano, básicamente el monitoreo constante y temprano el siguiente ciclo de cultivo de la soja para detectar en forma temprana posibles infecciones, ¿verdad? Porque es una enfermedad endémica que aparece todos los años y el objetivo de esta medida es reducir básicamente la infección y le ataca al cultivo que sea ya de forma en el ciclo avanzado ya del cultivo, ¿verdad? Claro. ¿Esta pausa fitosanitaria también, David, afecta de alguna manera al calendario agrícola ya establecido o no incide? No, al cultivo de soja, ¿verdad? Se recomienda o se insta, es una obligación luego de no cultivar en este periodo y las condiciones climáticas no van para hacer un cultivo de soja en esta época, pero más bien va dirigida a las plantas guachas de soja, las plantas que no es una implantación intencional del productor, ¿verdad? Pero o sea, hay que establecer medidas para poder eliminar estas plantas guachas. David, aprovechando un poquito también, háblame acerca del papel que juegan los organismos de control, en este caso el SENAVE también, a la hora de ir realizando los controles específicamente durante estos 90 días. Ustedes van a visitar también al productor, ver, por supuesto, que se esté cumpliendo con todo esto. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se aseguran que esto se esté llevando adelante efectivamente y tal como ustedes lo van planeando? Así mismo. Nosotros tenemos oficinas regionales en todos los departamentos del país y son los compañeros de estas oficinas regionales los que se encargan de hacer fiscalizaciones de las parcelas donde se cultivó soja y son ellos los que hacen el trabajo de la fiscalización del cumplimiento de la pausa fitosanitaria. ¿Qué resultados ya han visto ustedes, David, con pausas fitosanitarias anteriores? ¿Qué resultados se han obtenido? ¿Se han alcanzado esos objetivos que justamente vos ya al arrancar esta conversación me ibas explicando un poquito cuáles son? En este caso hablamos la del 2025, ¿verdad? Pero ¿qué resultados han obtenido ustedes también dentro de todo este planteamiento con otras experiencias de pausa? Ya, esta enfermedad, la roya, si no se llega a controlar de forma adecuada y si no se implementan estas medidas, puede llegar a causar hasta el 80% de producción de la soja, ¿verdad? Entonces, si no se implementa esta medida, el productor va a tener problemas con esta enfermedad. El inicio del cultivo del siguiente ciclo de cultivo de soja, ¿verdad? Eso le va a obligar a aplicar fungicidas más temprano, va a aumentar su costo de producción y, como te digo, pueden haber pérdidas de hasta 2.000 o 3.000 kilos de soja por hectárea. Entonces, básicamente también ayuda a cuidar nuestro medio ambiente al reducir el uso de agroquímicos, el uso de aplicación de agroquímicos, ¿verdad? Entonces, es una medida cultural que ayuda a que esta enfermedad, si aparezca en el estadio reproductivo y avanzado ya del cultivo de soja, ¿verdad? Porque es en esa etapa lo que más daño puede causar, en la etapa de formación de vaina y granos, ¿verdad? David, es muy complicado también de repente, teniendo en cuenta la cantidad de productores que existen en nuestro país, poder coordinar justamente y en conjunto las acciones
con los productores, con las asociaciones, con ustedes mismos, cómo también van llevando esa planificación previa para la correcta aplicación y por ende también obtener los resultados deseados. Me decías que ustedes están distribuidos en varios puntos del país también para poder dar ese acompañamiento al productor y poder verificar también que esto se esté llevando adelante. Y, en realidad las fiscalizaciones que hacen las autoridades regionales son aleatorias, no son al azar, porque es prácticamente imposible llegar al 100% de los productores, ¿verdad? Pero se trabaja con las asociaciones de productores, con las cámaras, en la comunicación de estas medidas y después, como te digo, la fiscalización ya es aleatoria. ¿Cuántos productores más o menos ustedes tienen registro, David, en una cifra aproximada más o menos, que entran bajo este regimiento, bajo esta pausa fitosanitaria a nivel país? La verdad, número de productores, el registro de productores nosotros no tenemos ahora. Más son de cultivo o hortícolas, lo que hacemos registro de productores de soja, son más de 3,5 millones de hectáreas de soja que tenemos en el país, ¿verdad? Entonces, es por eso que la aplicación o la fiscalización al 100% de esta superficie es imposible. Entonces, los compañeros hacen al azar estas fiscalizaciones o incluso cuando se van al campo a hacer otro trabajo y de paso durante el camino, si ven algún tío o una parcela donde de cultivo soja, entonces se hacen estas fiscalizaciones, ¿no? A la par de estar realizando o cumpliendo otras funciones. Perfecto, David. Antes de despedirte, me gustaría reiterar otra vez, por favor, las fechas de cuándo a cuándo tenemos esta pausa fitosanitaria, como para que el productor pueda recordar nuevamente y tener en cuenta. En la región oriental es el 1 de junio hasta el 30 de agosto y en la región occidental es desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre. O sea que el periodo diferencial de 15 días más tarde se aplica en el Chaco. Excelente. David, muchísimas gracias por esta comunicación, gracias por toda la información también que nos brindaste aquí para toda la audiencia del canal de la producción. Un gusto conversar contigo. Por nada, señor, las órdenes.